para hablar de un tema que les va a interesar mucho a los papás, sobre todo, y a las mamás que tienen niños pequeños. Porque hay un tiempo para todo, para empezar a comer solos, para empezar a caminar solos y también para hablar solos. Pero ¿qué pasa cuando pasado un año y medio, ese niño no habla? Bueno, parece que por estos días se ha convertido en muchos casos en una problemática difícil de resolver y en otros casos aparece como una moda. Por eso estamos con la licenciada en fonoaudiología, Laura Mercado, para que nos cuente un poco qué está pasando con esta situación. Porque no hay estadísticas, pero sí un gran número de papás que están preocupados y van a consultar. ¿Por qué el niño no habla? Bueno, buenas tardes primero. Que un niño no hable puede tener muchas causas. No siempre la causa tiene que ver con una patología, muchas veces tiene que ver con un retraso, pero en cualquiera de los dos casos hay que atenderlo porque sí puede haber muchas consecuencias si el lenguaje no se desarrolla a tiempo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que es importante empezar a tener en cuenta ese niño porque no está hablando? ¿Desde qué edades? A ver, la edad clave son los 3 años, ¿no? El lenguaje o las primeras palabras aparecen al año y esto se va desarrollando y se va enriqueciendo, pero en los 3 años ocurre la explosión y el niño adquiere muchas palabras y empieza a armar frases y empieza a usar el lenguaje para comunicarse con sus papás, para comunicarse con sus pares. Y si el lenguaje no está en ese momento instalado, es cuando empezamos a tener otras dificultades a consecuencia de no tener lenguaje. ¿Esas dificultades pueden traducirse en otro comportamiento de ese chico? Absolutamente. Son las primeras cosas que notamos o lo primero que preocupa a los papás. Porque lo que ocurre es que este niñito va creciendo y estos papás van aprendiendo a ser papás de este niño y generalmente los papás entienden o leen cómo se comunica el nene, pero llega un momento en que ya las palabras que no tiene empiezan a demandar otro tipo de comunicación y es entonces cuando los chicos empiezan a tener algunos problemas de conductas como los berrinches más intensos, los berrinches sin una causa clara por parte del adulto, a veces pegan a sus compañeritos, a sus compañeros de jardín. Agresiones físicas porque no pueden, con lo verbal, agresiones físicas que reemplazan a la palabra que no está. Como no te puedo pedir el auto, te pego. Como no puedo pedir en la casa de mi abuela porque no tengo la palabra, hago un gran berrinche. Si te parece, Laura, a través de estas placas que vamos a colocar en pantalla, podemos darle a conocer a esos papás que tal vez están preocupados qué se espera, ¿no? Y en qué edad y cómo hacer luego para consultar. Edades. Bien, hemos hecho una cuestión como bastante general. Hay un primer periodo de edad entre los 2 y 4 meses donde claramente no va a haber lenguaje, pero sí va a haber una respuesta a la sonrisa, una sonrisa social, que es esta sonrisa que tiene el bebé cuando aparece la cara de la mamá, la cara del papá, la cara del abuelo. Y se va acompañado de este juego vocal que va a acompañar y se va a enriquecer durante todo el primer año. Bien. Es muy importante y son los primeros precursores. No sonríe a otras personas, bueno, es genérico, ¿no? Pero si no hay un contacto con las otras personas, ahí es importante consultar al fonoaudiólogo. Es un signo. ¿Siempre es un fonoaudiólogo al que se debe consultar? Cuando tenemos claro que el problema es del lenguaje, el profesional especializado para tratarlo es el fonoaudiólogo. Bien. Los primeros 2 años de vida generalmente no está tan claro porque el lenguaje no debe estar, no es esperado que esté instalado. Entonces muchas veces las consultas son a psicología, a psicomotricidad, pero los profesionales tienen elementos para hacer la derivación correspondiente si creen que es una cuestión de lenguaje o de comunicación. Bien, ¿no? pasamos a otra de las placas para mostrarles en qué edades debemos preocuparnos o debemos tener en cuenta que algo está pasando o algo está fallando con los chicos, ¿no? Entre los 3 y 4 años. 3 y 4 años. Bien, acá como te decía antes, en los 3 años es la edad clave. Dejamos los 2 años con unas 20 o 30 palabras y en los 3 años el niño tiene que lograr adquirir entre 200 y 300 palabras, entonces este es un signo muy claro, el chico tiene que ir aprendiendo palabras permanentemente. Si esto no ocurre, es un signo de alerta.
Y paralelo a esto, el chico debe ir comprendiendo además cada vez cosas más complejas, menos familiares, y estamos hablando de órdenes simples, ¿no? Anda a traerme las zapatillas rojas que están en tu placar. Hay algo de la modernidad ahora, las pantallas, sí, donde hay muchos nenes muy pequeñitos, de meses, que están frente a las pantallas y se pasan horas sin hablar, ¿no? ¿Influye esto? Esto no vamos a decir que es la causa, porque yo creo que en el desarrollo humano nunca hay una causa para, sino favorece que el lenguaje no se desarrolle. El lenguaje, todo ser humano nace con las habilidades para aprender el lenguaje. Solo necesita estar expuesto al lenguaje. Cuando tenemos un niño o una familia que tiene como modalidad poner al chico frente a la pantalla, estamos restando mucho tiempo de un lenguaje con un fin comunicativo. O sea, va a retrasar el momento en el que ese niño empiece a hablar. Claro, ¿Es genético también? ¿Puede ser un problema genético decir, bueno, yo tenía a mi hermana que, por ejemplo, no habló hasta los 2 años y medio? ¿Esto se puede repetir en un hijo? Sí, está demostrado que hay una predisposición genética, ¿no? Predisposición genética quiere decir que hay una constitución genética que predispone o que favorece el retraso o el trastorno del lenguaje. No todos los descendientes de lo van a tener, pero sí hay una predisposición. Y hay un tratamiento, ¿no? Para que tengamos en cuenta qué se debe hacer ante estas situaciones cuando un niño no habla. No desesperarse, ¿no? La primera consigna. Vamos a ver la placa, ahí tenemos parte del tratamiento. No desesperarse, pero sí ocuparse. Ahí está. Muchas veces o durante mucho tiempo fue, bueno, esperemos que ya va a hablar, esperemos que ya va a hablar, y en este esperemos llegábamos a sala de 5 de jardín, donde ya el lenguaje era una herramienta importante. Ser intensivo y prolongado, estamos hablando por supuesto del tratamiento, incluir a la familia y a la escuela, es decir, no aislar a ese niño solo con el especialista, sino que la familia entienda que está en un proceso y también la escuela, que es fundamental porque allí puede tal vez sufrir una discriminación porque no habla, ¿no? Sobre todo en la escuela queda excluido de las herramientas de aprendizaje, porque a partir de sala de 5 en adelante el lenguaje es la herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Priorizar la comunicación, usar facilitadores, hablar lento, usar señas, pictogramas. ¿Qué son? Pictogramas son imágenes con valor de palabra. Ahí está. Hasta tanto el niño pueda pronunciar las palabras, el tener un conjunto de imágenes a disposición le permite... Por ejemplo, quiere agua, una botella y señalarla. Generalmente estos niños también se quedan en esa parte de señalar objetos y parece que no tienen ganas de expresar. Ese es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. El niño que no puede hablar o el niño que no habla y que tiene todas las condiciones familiares, cognitivas, comunicativas, en óptimas condiciones, es mucho más fácil, claro y económico hablar. El niño que no habla tiene algún condicionamiento, insisto, neurológico, emocional, familiar, que no le permite desarrollar lenguaje, ¿no? Y el profesional tiene que trabajar en identificar esto y en resolverlo. Bien. ¿Un problema emocional puede quitarle esa posibilidad del habla? Puede retrasarlo. Por ejemplo, nosotros vemos mucho niños que tienen 3 años pero que son vestidos como bebés, dormidos como bebés, alimentados como bebés, y de repente los papás, yo les digo a los papás, ¿no? Lo tratamos como bebé y después queremos que hable como un niño. Bien, el mensaje entonces para esos papás que están tal vez muy preocupados, la primera consigna, ocuparse y no desesperarse, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, licenciada Laura Mercado, por haber estado con nosotros. Un placer.